La Primera Guerra Mundial. Un conflicto tan complejo y devastador que literalmente partió la historia en dos. En este análisis vamos a desgranar cómo una época que parecía de progreso y optimismo pudo despeñarse hacia una catástrofe de esta magnitud. Y aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la muerte de una sola persona, un solo disparo, pudiera encender la mecha de una guerra que acabó redibujando el mapa del mundo entero? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar ese misterio. Para entenderlo, vamos a hacer un viaje. Empezaremos con la chispa que lo inició todo en Sarajevo. Luego veremos qué había debajo, ese polvorín de causas que estaba a punto de estallar. Veremos cómo cayeron las fichas de dominó, una tras otra. Analizaremos cómo fue esa guerra, una brutalidad nunca vista. Y, por supuesto, los giros finales que llevaron a su resolución y el legado, el enorme legado que nos dejó. Venga, empezamos. Nos vamos directos a los Balcanes, a una ciudad que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el epicentro de una crisis mundial. El momento clave, 28 de junio de 1914. Gavrilo Princip, un nacionalista serbio, asesina al archiduque Francisco Fernando, el heredero del Imperio Austrohúngaro. Y la reacción, claro, fue contundente. Austria-Hungría espera casi un mes y lanza un ultimátum a Serbia con unas condiciones, deliberadamente imposibles de aceptar. Serbia se niega a algunas y esa fue la excusa perfecta. La guerra estaba servida. Pero ojo, el asesinato fue solo la cerilla. El bosque llevaba años seco y listo para arder. Lo realmente interesante es entender qué era todo ese combustible. ¿Por qué Europa era un auténtico polvorín a punto de estallar? Pensemos en esto como una receta para el desastre. Teníamos tres ingredientes principales. Por un lado, las rivalidades entre los grandes imperios por conseguir más colonias, más recursos. Por otro, una red de alianzas militares que era una auténtica tela de araña. Si caía uno, caían todos. Y para rematar, un nacionalismo súper agresivo, sobre todo en esa olla a presión que eran los Balcanes. Y este sistema de alianzas es clave para entenderlo todo. Por un lado, la Triple Alianza, con Alemania y Austria-Hungría como cabezas de cartel. Por el otro, la Triple Entente con Gran Bretaña, Francia y Rusia. Era como un si tocas a mi amigo, me estás tocando a mí, pero a escala continental. Un conflicto entre dos países podía arrastrar a todos los demás a la guerra. Y el punto más caliente de todo ese polvorín eran sin duda los Balcanes. Allí el nacionalismo serbio, que soñaba con una gran Serbia y tenía el apoyo de Rusia, chocaba de frente con los intereses del Imperio Austrohúngaro, que veía en ese movimiento una amenaza mortal para su propia supervivencia. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Pasemos a la siguiente fase, porque ahora vamos a ver cómo ese sistema de alianzas actuó como un efecto dominó. Una vez que Austria-Hungría movió la primera ficha, las demás empezaron a caer a una velocidad de vértigo. Fijaos en la rapidez con la que se precipita todo. 28 de julio, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Inmediatamente, Rusia, que es la protectora de Serbia, moviliza su gigantesco ejército. Alemania, aliada de Austria-Hungría, le dice a Rusia que pare, y como no lo hace, le declara la guerra. Acto seguido, ataca a Francia, aliada de Rusia. Y finalmente, al invadir la neutral Bélgica para atacar Francia, provoca que Gran Bretaña entre en la guerra. En una semana, ¡boom!, toda Europa estaba en llamas. Y la guerra que llegó no se parecía en nada a lo que se imaginaban. Todos pensaban que sería cosa de meses, pero se convirtió en una pesadilla estática, industrial y terriblemente mortal. Alemania lo había apostado todo al Plan Schlieffen. La idea era un ataque relámpago, invadir Francia a través de Bélgica, tomar París en semanas y luego girarse para luchar contra Rusia. Pero el plan falló. La resistencia de los franceses y británicos en la batalla del Marne los frenó en seco, y la guerra de movimientos se acabó. Y aquí es donde nace el icono de la Gran Guerra, la Guerra de Trincheras. Imaginad una cicatriz de casi 800 kilómetros de zanjas, barro, ratas y muerte, que iba desde la costa de Bélgica hasta Suiza. Millones de hombres atrapados durante años en un infierno en la tierra. Esta frase, no pasarán, del general Pétain en la batalla de Verdún, resume perfectamente el espíritu de aquella carnicería. Verdún fue una batalla de desgaste puro y duro, un infierno de artillería que duró casi un año y se cobró cientos de miles de vidas en ambos bandos, todo para no avanzar prácticamente nada. Y es que la tecnología, que había traído tantos avances, aquí mostró su cara más oscura. Las ametralladoras convertían los asaltos en suicidios masivos, la artillería pesada lo destrozaba todo, y luego llegaron nuevas armas terroríficas como el gas venenoso, los primeros tanques o los submarinos que llevaban la guerra también al mar. Llegamos a 1917, y la guerra parece un nudo imposible de desatar.
Pero de repente, dos acontecimientos monumentales van a cambiar las reglas del juego por completo y van a precipitar el final. El primer gran giro de guión viene del este. En Rusia estalla la revolución bolchevique. Los comunistas de Lenin toman el poder y una de sus primeras decisiones es sacar a Rusia de la guerra. Firman la paz con Alemania y, de la noche a la mañana, el frente oriental desaparece. Un golpe durísimo para los aliados. Pero, casi a la vez, ocurre algo que lo compensa todo. Alemania, desesperada por ganar, reanuda su guerra submarina sin restricciones, hundiendo cualquier barco que se acercase a Gran Bretaña, incluidos los de Estados Unidos. Y esa fue la gota que colmó el vaso. En abril de 1917, Estados Unidos entra en la guerra, y con su enorme poder industrial y sus tropas frescas, la balanza se inclina de forma decisiva. Con el apoyo americano, los aliados aguantaron la última gran ofensiva alemana en la primavera de 1918 y lanzaron una contraofensiva imparable. Los aliados de Alemania fueron cayendo uno tras otro. Al final, con el país al borde de la revolución, el Kaiser Guillermo II huyó de Alemania. Y el 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, se firmó el armisticio. La Gran Guerra había terminado. Se hizo el silencio en los frentes, sí, pero el mundo que salió de esa guerra no tenía nada que ver con el que había entrado en ella. Las cicatrices eran demasiado profundas. Porque esta fue la primera guerra total. Ya no luchaban solo ejércitos, luchaban naciones enteras. Las fábricas se pusieron a producir armas, los gobiernos controlaron la economía, se racionó la comida. La guerra lo invadió todo y afectó a todo el mundo, no solo a los soldados. Y el coste humano es que es una cifra que cuesta asimilar. Unos 10 millones de militares muertos. 10 millones. Toda una generación de jóvenes europeos quedó rota, física y psicológicamente para siempre. En resumen, la Gran Guerra fue un antes y un después. El primer conflicto realmente global, la primera vez que se usaron a gran escala tanques o armas químicas, la primera guerra total. Y la tumba de 4 imperios centenarios, el ruso, el alemán, el austrohúngaro y el otomano. El mundo cambió para siempre. Y así, el mundo celebró el fin de la que llamaron la guerra que acabaría con todas las guerras. ¡Qué ironía! Porque la verdadera pregunta que quedó flotando en el aire no era si la guerra había terminado, sino si el tratado de paz y las ruinas que dejó no eran en realidad las semillas de un conflicto futuro todavía más terrible.